En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. La señora secretaria de lectura la cuenta. Secretaria, por favor. Presidente, doy cuenta de oficio del Presidente de la República que hace presente urgencia suma para el proyecto de ley que establece un sistema de subvenciones para los niveles medios de la educación parvularia. Igualmente, aquel que retira la urgencia por el proyecto de ley sobre eficiencia energética que estaba en la tabla para el día de hoy, junto con el otro proyecto sobre aprovechamiento somero de energía geotérmica. ¿Algo más? Presidente, todo lo demás que tiene que ver con los oficios en cumplimiento de la ley de presupuesto, según lo que ayer me pidieron, porque era igual de extensa, que se suben los antecedentes y si alguien quiere preguntar o tiene alguna duda respecto de algún oficio si ha llegado, lo puede consultar a la Secretaría. Ya. Bueno, pero lo que corresponde es que veamos el primer proyecto que es sobre eficiencia energética, ¿verdad? Presidente, hubo un acuerdo ayer tomado que se verían los dos juntos. Ah, los dos juntos, ya. Yo solamente, o sea, los dos juntos, porque sí aprovecharía la venida del representante del Ministerio, está el subsecretario Juan Francisco López. Ya, entonces... Francisco, subsecretario de Energía. Usted dirá, presidente, le quitará la urgencia, pero usted dirá. Bueno, pero para que nos ordenemos al inicio de la comisión, yo creo que lo que correspondería sería que escucháramos al subsecretario Francisco López, que nos contara el alcance de estos dos proyectos, ¿ya? Y según lo que veamos, las características de ellos, vemos si es pertinente revisar ahora, votar o no alguno de ellos, entendiendo que no somos la comisión técnica, digamos, sino que tiene que ver con lo específico de que le compete a la Comisión de Hacienda, pero de todas maneras nos interesa conocer el alcance global del proyecto de ley para poder ver si es que, independiente de la urgencia, lo votamos hoy o lo dejamos pendiente para una próxima sesión. Subsecretario. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos los diputados presentes. Efectivamente, este es un proyecto el proyecto de ley sobre eficiencia energética, un proyecto muy relevante que fue presentado en septiembre del año 2018. La presentación está aquí, ¿no? ¿El de eficiencia? No, sí, eficiencia. Y este es un proyecto que, si bien es un mensaje ejecutivo, fue posteriormente al ingreso fusionado con una moción parlamentaria de los senadores Horvath, Urresti, Allende, Guillé y Girardi, que fue aprobado a fines del año pasado en el Senado y aprobado en la Comisión Técnica, Comisión de Minería y Energía, en enero de este año. Este es un proyecto muy relevante por los desafíos que veremos a continuación y es un proyecto bastante relevante tanto en materia del desarrollo del país como desarrollo ambiental también de nuestro país. Un poco de contexto general al proyecto es señalar y poder informar también que el consumo energético nacional, el consumo energético en nuestro país se puede dividir en tres grandes áreas. En transporte, sector industrial y minero y sector residencial y público comercial, con las distintas proporciones que ahí salen que aparecen en la presentación. Con un 23% para el sector residencial público comercial, un 40% para el sector industrial y un 37% para el sector transporte. ¿Y cuál es la relevancia de la eficiencia energética y por qué nos lleva también a presentar y hacer una iniciativa legal para poder regular y avanzar en esta materia? Porque la eficiencia energética tiene importantes beneficios en distintos aspectos. En primer lugar, y uno de los aspectos más evidentes es reducir el gasto energético de la familia, poder utilizar de mejor manera los consumos energéticos que tiene la familia, entendiendo por esto en el amplio sentido los energéticos, tanto en electricidad, en combustible, en elementos para poder calefaccionar y agua caliente sanitaria de los distintos hogares. Es decir, es relevante para poder bajar el consumo, poder bajar también la cuenta final en energéticos a nivel domiciliario. También es tremendamente relevante porque por la importancia de la contaminación y reducción de contaminación global y local, tanto porque al existir una mayor eficiencia energética vemos y existe una menor necesidad de generar energía, menor necesidad de hacer infraestructura para poder generar energía, y también porque, y hay unos aspectos principales que se menciona en el proyecto de ley en materia de vehículos de contaminación de transporte que también ayudan en materia medioambientales. Otros elementos relevantes son ayudar a reducir la dependencia energética de mercados internacionales, y esto se plasma muy bien
en lo que respecta, en un caso muy patente, es la electromovilidad. Vemos hoy en día que nuestro país es un país que es dependiente en materia de energéticos, de petróleo y de otro tipo de hidrocarburos que se deben importar. Y hoy en día, con la creciente electrificación de nuestra matriz, la creciente electrificación de los hogares y electrificación también del transporte, vemos que somos un país que estamos haciendo una transición desde un país dependiente a un país que es generador, que es un país independiente y, por qué no, en el mediano plazo, un país también exportador en materia de energía. Otros elementos también son reducir el uso del territorio en este tipo de proyectos, reducir los costos de productividad, de producción, aumentando productividad. Y aquí, si me permiten, quisiera mencionar dos áreas en las cuales el Ministerio y la Agencia de Sostenibilidad han estado trabajando fuertemente. La Agencia de Sostenibilidad Energética, como ustedes bien saben, es una agencia que depende del Ministerio de Energía y trabaja junto con los sectores públicos y privados en desarrollar distintas áreas que nos ayuden a eficientar los usos de energía, y entre estos es los modelos de gestión de energía. Y para dar un ejemplo de cómo se puede, cuál es la importancia de avanzar en mayores modelos de eficiencia energética, quisiera mencionar, por ejemplo, ENAP. ENAP es una empresa que realizó una inversión en sistemas de gestión de energía por $100.000. Y dentro del primer año tuvo ahorros cercanos a los $6 millones solamente implementando un modelo de gestión de energía que le costó $100.000. Asimismo, ¿perdón? ¿Desde cuándo lo buscaron? El año es el 2010. Hace unos 3-4 años más o menos. Otro ejemplo también es en el sector privado, otra vez con el sector privado, la empresa CCU hizo un sistema de generación de energía en la cual logró reducir un 15% del consumo energético que tenía en sus distintas plantas, con ahorros superiores al $1 millón. Es decir, esto es importante cuantificarlo en materia económica, pero también es importante cuantificarlo en materia ambiental, en materia de menor reducción de emisiones y menor necesidad de consumo de energéticos. Y también en materias... Bueno, la eficiencia energética también tiene importantes beneficios en lo que decíamos para reducir el gasto energético en las familias, como decía, contaminación global y también en materias medioambientales son muy relevantes. Vemos que la producción y el consumo de energía es una de las mayores fuentes de emisiones mundiales, y en Chile un 78% de las emisiones de gases de efecto invernadero están vinculadas al sector energía. ¿Y cuáles son las distintas metas que se estiman a nivel internacional para poder reducir los gases de efecto invernadero? Vemos que un 37% viene dado justamente por mayor eficiencia de energía a nivel internacional. Y en nuestro país vemos que dentro de las medidas para poder alcanzar la carbono neutralidad al año 2050, un 27% de las medidas están justamente vinculadas con tener mayor eficiencia energética en nuestro país. Sin embargo, para poder avanzar en esto, hemos visto que existe, y esto son antecedentes que el World Energy Council ha entregado, cuáles son las principales barreras para poder avanzar en eficiencia energética. Vemos que estas se reparten entre barreras informativas, barreras culturales que son muy relevantes, barreras económicas que son los costos de inversión, los problemas o poco acceso al crédito en algunos sectores para poder acceder a mecanismos, barreras técnicas y barreras institucionales y reglamentarias. Y aquí cabe destacar la inexistencia o la falta de unidades de gestión de la energía, o falta de reglamentación que exija niveles de eficiencia energética. Y eso es algo bien relevante que con esta normativa venimos a cubrir. Vemos que a nivel internacional existe un amplio desarrollo de leyes de eficiencia energética a nivel global. Vemos que la gran mayoría de los países de ingresos medios altos ya cuentan con regulaciones de este tipo. En nuestro país estábamos al debe. Y podemos ver ahí el mapa cómo se reparten ya los países que han ido avanzando sobre estas materias. Y si tenemos tiempo, al final podemos ver algunos gráficos también de cómo este tipo de medidas realizan efectivamente cambios conductuales, y ha habido modificaciones en las conductas y los consumos energéticos en estos países una vez que se han incorporado este tipo de medidas. Pero no todo queda radicado en esta ley, sino que también desde el Ministerio estamos realizando activamente una serie de acciones que van en búsqueda de mayor eficiencia energética. Esto se está trabajando como política pública desde el año 2005 en nuestro país, y entre los principales programas o entre las principales acciones vemos que
se han avanzado, por ejemplo, en el etiquetado de artefactos. Vemos que los artefactos electrónicos ya son son más de 30 o cerca de 30 los artefactos electrónicos que tienen etiquetado para poder ver cuál es el nivel de eficiencia que tienen estos productos, y sirven y hacemos campañas masivas de difusión para poder explicar y poder dar a conocer la importancia de fijarse en este tipo de artefactos para poder reducir los consumos. También estándares mínimos de eficiencia energética, y un ejemplo bien latente de esto ha sido el recambio de ampolletas que ocurrió en nuestro país. Si vemos la encuesta de consumos de energía que dio a conocer el Ministerio a fines del año pasado, hace 10 años cerca del 30% de las cuentas de energía de las casas está vinculada a las ampolletas, a la luz eléctrica. Sin embargo, hoy día eso se ha reducido a un 4%, gracias principalmente a cambios conductuales, pero a un cambio tecnológico que ha dejado fuera artefactos que no tienen ciertos niveles mínimos de eficiencia energética. También existen otros mecanismos como son la certificación de viviendas nuevas, la etiqueta de eficiencia de vehículos livianos, las capacitaciones y seminarios de eficiencia energética, programa educativo y otras más áreas de ese estilo. También se creó el año 2010 la Agencia de Sostenibilidad Energética, la cual tiene como labor principal justamente avanzar en materia de eficiencia y sostenibilidad energética, y se ha avanzado también en distintas políticas y planes sobre la materia. Y respecto al proyecto de ley que hoy día nos trae a discusión, este es un proyecto de ley que tiene por objeto promover el uso racional y eficiente de los recursos energéticos, promoviendo la mejora en la productividad y en la competitividad, mejorando la calidad de vida y contribuyendo con el desarrollo del país. Y también permite generar una cultura del buen uso de la energía. Este proyecto, como decía anteriormente, se ingresó en septiembre del año 2018 y es refundido hoy día con una moción parlamentaria de los senadores Urresti, Allende, Girardi, Guillé y Horvat, y fue aprobado por unanimidad en la sala del Senado en octubre del año recién pasado. ¿Y cuáles son los principales contenidos del proyecto de ley? En primer lugar, y vamos a entrar después en detalle en cada uno de estos: institucionalidad de la eficiencia energética, avanzar en gestionar energía en gestión energética de los grandes consumidores, en calificación energética, etiquetado de edificaciones y estándar de eficiencia energética para vehículos. Además, en gestión de energía para el sector público, interoperabilidad de vehículos eléctricos, depreciación acelerada para vehículos eléctricos y normativa de hidrógeno. El primero de los temas, que era institucionalizar la eficiencia energética, busca establecer que el Ministerio de Energía debe realizar y debe establecer un plan nacional de eficiencia energética cada 5 años con un trabajo intersectorial, el cual va a ser realizado a través de procesos participativos con los demás ministerios y tiene que ser sometido al Consejo de Ministros de la Sustentabilidad. Además, tiene una serie de requisitos mínimos, contenidos mínimos que debe contener el proyecto, el Plan Nacional de Eficiencia Energética, que se mencionan en el último bullet de la presentación, que son estándares mínimos y etiquetado de artefactos, eficiencia energética en edificaciones, eficiencia energética en sectores productivos y otros más. Y además debe establecer, para que quede bastante claro en el propio programa, cuáles son las metas de corto, mediano y largo plazo y cuáles son los mecanismos, los planes y programas a través de los cuales se va a llevar a cabo esto. Respecto del segundo tema, que era la gestión energética en grandes consumidores, lo que establece el proyecto es que se obliga a los grandes consumidores de energía, que representan finalmente más de 1/3 de la energía que se consume en nuestro país, que realicen gestión activa de su energía. Es decir, van a tener que establecer planes de eficiencia energética para poder optimizar el uso de sus consumos. Y para esto el Ministerio establecerá y determinará quiénes son los consumidores de alto consumo que deberán establecer un sistema de gestión de la energía. Y además esta información deberán informarla anualmente de manera a los ministerios que deberán realizar los aportes correspondientes. Todo esto además va a ser sancionado y va a ser fiscalizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Es decir, estos planes, una vez que se realizan, son exigibles. Dígame. Entendiendo lo bien intencionado, digamos, de que los grandes consumidores tengan estos planes, pero ¿y si no los hacen porque no es prioridad, porque determinen que es costo? ¿Hay alguna sanción, alguna medida administrativa? No sé si me explico, porque todo esto tiene un costo. O sea, hacer un plan de eficiencia energética tampoco es algo, digamos, que caiga del cielo. Efectivamente, y por eso se le establecen atribuciones a la superintendencia para que fiscalice el cumplimiento, la existencia de estos planes y el cumplimiento, y se le sancione en caso de que no se cumplan estos planes de gestión de energía.
la ley contempla entonces entregar esa facultad a la superintendencia, Sí. incluyendo la posibilidad de sancionar. Así es. Podemos ver los articulados después. Si Ya no, puede yo con lo la pregunto referencia, porque pero sí. por lo menos yo he tenido experiencia en que se incumplió la ley por empresas eléctricas, por ejemplo, las distribuidoras, digamos, para consumo, y que cuando la superintendencia tiene que ir a sancionar, cuesta que sancione. Y empezamos a mirar la ley y le dicen que la ley es ambigua, entonces, digamos, yo solo en el ánimo de que si esto efectivamente va a quedar acá instalado, el Ejecutivo ya ha previsto tener todas las facultades administrativas para que los organismos públicos, en este caso el supervisor, pueda actuar, digamos. Porque si es solo por buena voluntad, no va a operar, digamos, la iniciativa que ustedes nos plantean. Sí. Efectivamente está establecido y además dentro del informe financiero se ve que hay funcionarios adicionales para poder cumplir justamente a la superintendencia. a la superintendencia Ya. para poder cumplir estas funciones. Esto entendemos también que este tipo de proyectos de gestión de energía y la experiencia que hemos desarrollado a través de los planes que hasta hoy han sido voluntarios con las distintas empresas, ha tenido buena acogida porque esto redunda finalmente en una reducción de costos para las empresas. No, yo que no sin ánimo, me parece muy bien, yo lo entiendo, yo lo entiendo, pero en el cálculo costo inmediato, beneficio de largo plazo, no siempre la empresa tiene esa mirada. Entonces, a mí me ha tocado con empresas eléctricas que dicen que no quieren hacer la inversión y que prefieren postergar, aun cuando tengan beneficio, entonces es relevante. Presidente, gestión de energía está pensado no solamente para las empresas distribuidoras, que no siempre son las que generan más consumo de energía, son para empresas industriales y de todo tipo, que son los altos consumidores de las forestales o otro tipo de industrias que sí tienen altos consumos energéticos. Pero efectivamente la ley contempla las facultades para la fiscalización, la sanción e incorpora también recursos adicionales para poder cumplir estas funciones. Tiene la palabra. Yo sé que escuchó la palabra forestal y inmediatamente... No, es que solo si es posible que precise un poco más cuáles son las facultades fiscalizadoras y en qué consisten las eventuales sanciones. Porque la pregunta es, como muy bien lo hace el presidente, es ¿la empresa podría invertir en desarrollar un plan de eficiencia energética? Podrían, parece que no está obligada. O la pregunta es, ¿se le puede obligar? Si no lo hace o no lo está haciendo, ¿cuáles son las facultades fiscalizadoras y las eventuales sanciones que puede aplicar para saber si lo que estamos legislando tiene cierta eficacia o no? Y que aproveche, Diputado Chilin. que aproveche de explicarnos, presidente, cómo se fortalece la superintendencia de servicios eléctricos para hacer la fiscalización. Diputado Lorenzini, ¿sí? O sea, yo preferiría porque le hemos ido siguiendo el hilo, nos parece muy interesante, entonces si vamos respondiendo al tiro más dinámico, yo creo no me haría problema. Ningún problema. Me lo pagó energía, pues, para no gastar energía, sí. Pues. Me parece espectacular el proyecto, pero yo siempre me voy a lo nuestro, que es Hacienda, y que son los números. Y este proyecto que todos están opinando, que está espectacular, ¿qué tiene presupuestado? Contratar una persona durante los 2 primeros años, después en el tercero agregan uno más y en el cuarto y quinto 2 más. Una persona en 2 años que va a ser jefe, o sea, va a cobrar 4 palos, va a ser jefe de qué. O sea, para este proyecto, o sea, si es una cuestión aparte de la superintendencia y todo, o sea, estamos creando algo distinto. Con una persona contratada por 2 años para hacer esta cuestión, o sea, me parece que es como muchas de las cosas que le estamos vendiendo a la ciudadanía, grandes cambios, grandes reformas, pero no están la plata y tienen un plazo y la vendemos como si fuera ahora y se van a demorar 3. O sea, no entiendo un gran proyecto, una gran cosa y lo único que veo, sí, voy a contratar un jefe para el primer año y el segundo año y eso va a ser todo. Entonces, o lo va a hacer la superintendencia, lleva una visión allá. O si estamos creando un departamento nuevo, que luego en 3 años más le van a agregar uno y en 5 más otro, no veo ninguna lógica, presidente. O sea, desde el punto de vista monetario, los recursos que le estamos dando, 40 palitos para que le paguen a una persona y para que compre una cuestión informática, que la misma persona, el jefe, a lo mejor no es informático. Entonces, no sé, veo una mezcla entre un proyecto específico, otra cosa es, ¿no es cierto?, la superintendencia. Me parece una cosa muy teórica, pero no veo efectos prácticos. La plata que le estamos entregando no sirve para nada, presidente. Gracias, diputado Lorenzini. Bueno, yo lo que propongo, subsecretario, para responder las inquietudes y si quiere también
aproveche de complementar, después sigue igual contándonos el marco general del proyecto, el impacto, o sea, la parte que involucra, digamos, a la Comisión de Hacienda, porque yo lo que entiendo a primera vista es que también hay un subsidio para autos eléctricos, ¿no? Eso no, porque aquí dice que irá con cargo al presupuesto del Ministerio. ¿No? Ya, ahí preciso no. Sí. Si es solo ese aspecto, entonces, o hay otro más. Para poder reiterar qué es lo que es la gestión energética de los grandes consumidores. Aquí lo que se hace, se establece que los grandes consumidores de energía, que consumen cerca de un tercio de la energía del país, van a tener que ellos presentar un plan de gestión de energía. Son cerca de 200 las empresas, 200 las industrias que hoy día concentran ese tercio de consumo energético, y son ellas las que van a estar obligadas a realizar este plan de energía. La fiscalización está contemplada y las facultades para la superintendencia están en el artículo 2 de la ley, hace referencia a la ley 18.410, que es la ley de la superintendencia, y se establece, y el informe financiero establece que son 5 los profesionales los cuales estarán lo que se contemplan para estas funciones que se le encomienda a la superintendencia. Son cinco profesionales para supervisar a los 200 grandes empresas, que creemos que es suficiente para las funciones que se le encomiendan hoy día a la superintendencia en esta materia. Muy bien. Continúe con la... Sí, perdón, diputado. Para precisar también, presidente, esto es progresivo, porque los planes de gestión de energía también podemos ver después los artículos transitorios, pero hay un par de años de transitoriedad en la cual se establecen los planes. Por eso es que los funcionarios también van entrando a medida que sea superativa la normativa para poder fiscalizar. Pero demos el espacio después a las opiniones. Subsecretario, termine la exposición general. Después, respecto del proyecto de la calificación energética de que otro elemento sustancial y relevante del proyecto de ley, las viviendas hoy en día consumen cerca de un 15% de la energía total del país, y parte importante de ese consumo energético se destina hoy en día a calefacción. La cantidad y esto es muy relevante porque es un tema muy social, que es que la cantidad de gasto energético está directamente vinculado también a la calidad o a la aislación que tienen las viviendas. Vemos hoy en día que a medida que existe una mayor aislación térmica en las viviendas, el gasto energético también decrece. Por tanto, lo que busca este proyecto de ley es que las viviendas nuevas deban tener una calificación energética para que las personas que puedan y accedan a la compra de estas viviendas puedan también comparar entre una u otra propiedad de vivienda para ver cuáles son las características y las condiciones de aislación que tienen dichas viviendas. Esto es bastante relevante por el gasto posterior que van a tener que incurrir las viviendas para poder calificarse. Este es el ahorro en dólares. En dólares. ¿Y va a estar en dólares? No. Es un ejemplo nomás. Pero va a haber un monto para que la gente lo logre dimensionar. Tiene la palabra, sí. ¿Es su nombre? Gabriel Prudencio, jefe de la División de Energía Renovable. Por su intermedio, presidente, aquí está gráficamente mostrado nomás porque esto está sacado de un manual que ya existe para mostrar cómo se haría esto. Está graficado en dólares, pero no necesariamente son ahorros que sean fijos. Esto es referencial, porque lo que se debe cumplir es con ciertas características de construcción para poder aspirar a cada uno de los estándares, ¿ya? O sea, aquí, mientras más eficiente sea la vivienda, efectivamente mejor calificación va a tener. Diputado Jackson. Es que mi pregunta es si es que va a aparecer un monto, porque me imagino que, por ejemplo, que sea A o C. La verdad es que probablemente al 99% de la población no va a saber muy bien qué significa eso en ahorro, entonces va a optar quizás por el más barato, que pueda ser C, eventualmente. Estoy pensando, entonces estos son en general cosas que están disponibles en internet, las comparaciones para ver cuánto es el ahorro energético que pueda tener una familia por el tipo de construcción, o es algo que en la normativa va a ser solicitado que cada una de estas normas esté, o sea, que esté explícito, o es solo una referencia para que nosotros entendamos. O sea, ¿se publica a nivel referencial? Presidente, por su intermedio, se menciona a nivel referencial para ciertos consumos tipo cuántos son los ahorros que se lograrían.
porque cabe mencionar en el fondo que si yo tengo una casa más eficiente, pero si a la vez yo aumento mis consumos, no necesariamente voy a generar ahorro. Entonces, por eso se establece para ciertos consumos tipo los ahorros que se podrían lograr efectivamente. Y esto justamente apunta a poder entregar mejor información a los usuarios y a las personas a la hora de tomar una decisión de inversión de este tipo, que muchas veces, de hecho, al momento de adquirir una vivienda, la decisión primaria probablemente no es la eficiencia energética, pero es una información adicional que puede ser de gran valor y de gran utilidad para la gente, y creemos también que esto va también de alguna manera a incentivar a las inmobiliarias y constructoras a que también aumenten su estándar de construcción también en cuanto a la eficiencia. Gracias. Subsecretario. Gracias, presidente. Respecto a los estándares de eficiencia para los vehículos, lo que establece el proyecto de ley y el fin es poder promover la renovación del parque vehicular con vehículos que sean más eficientes, y el proyecto mandata para la fijación de estándares de eficiencia energética para el parque de vehículos nuevos, es decir, los vehículos que se importen van a tener que cumplir un estándar de eficiencia energética para poder ingresar al país. Esto además va a tener un incentivo adicional respecto no de un incentivo económico, es un incentivo respecto a cómo se realiza la contabilización para poder alcanzar el estándar para los vehículos que sean cero emisiones. No son solamente vehículos eléctricos, sino que le hemos querido abrir también a aquellos vehículos que son cero emisiones, y se van a poder contar con de manera como 3 veces, justamente para poder incentivar y agilizar la incorporación de este tipo de tecnología. ¿Esto por qué es tan relevante? Porque en materia de transporte, el transporte consume 1/3 de los energéticos a nivel nacional, y el 24% de los gases de efecto invernadero están vinculados al sector transporte. Por eso es tan relevante tanto en materia de eficiencia energética como en materia medioambientales también. Y además por la creciente incorporación de entre 300 y 500 mil vehículos nuevos al parque vehicular anualmente. Ya. Sí. Si nos pudiera explicar para quienes no estamos familiarizados ¿cuál es el impacto de los cero emisiones al poder contarlos hasta 3 veces? ¿Cuáles son esos vehículos y qué significa contarlos 3 veces para que...? Sí, pero juntemos las inquietudes. A ver, a mí me gustaría que pudieran un poquito cuantificar, porque van bien intencionados, y uno entiende, pero ¿cuál es el impacto real de esto? Si usted nos dice todos los años se incorporan entre 300.000 a 500.000 vehículos contaminantes, ¿verdad? Por lo tanto que usan hidrocarburos, ¿no? Combustible proveniente de hidrocarburos. ¿Ustedes por esta vía aspiran a cambiar 5, 10, 15, 20%? ¿O es una iniciativa que es imposible prever cuánto va a ser el impacto que va a tener de la renovación? Me refiero porque el punto es, y yo creo que la gran inquietud es si estas medidas están acordes a la profundidad de el impacto que se ha generado al mundo por la distinta combustión de combustibles fósiles y el impacto en el cambio climático. Entonces la pregunta es, ¿está bien intencionado? ¿Será muy modesto? ¿Tendrá que ser más brusca, digamos, la política? ¿Será tal vez muy a pequeña escala? No sé si se entiende la inquietud, digamos. Sí, si me permite, para poder explicarlo, pasar a una de las láminas que están más adelante. Aquí están los anexos, que demuestra la importancia de poder establecer la aplicación de estándares vehiculares a vehículos. Y vemos también ahí el año. ¿Quieres explicarlo tú? ¿Tú puedes dar la palabra a señor Prudencio? Sí, por su intermedio, presidente. Perdón, vamos a tratar de juntar, porque yo creo que las cosas están relacionadas. Así que, diputado Auto. Si por parque vehicular se restringe a los vehículos de uso familiar o también incluye transporte menor y público. Carga. La del Giorgio. Hasta 3 veces, ¿qué significa eso? ¿Cómo se...? Presidente, por su intermedio voy a acoger las 3 preguntas. La primera con respecto al impacto del por qué contar hasta 3 veces los vehículos cero emisiones o eléctricos. Como se explicaba anteriormente, el cálculo del estándar, en este caso, más que aplicarlo a cada vehículo por sí solo, se calcula al promedio de los vehículos que comercializa cada marca en Chile, ¿ya? De todos los autos que venden anualmente, ellos van a tener que cumplir en promedio con un estándar que se va a establecer de acuerdo a una resolución que establece el Ministerio de Energía y el Ministerio de Transporte. ¿Ya? Eso quiere decir de que eventualmente ellos podrían vender un modelo que quizás sea ineficiente, pero van a tener que ser capaces de compensarlo con otros modelos que sean mucho más eficientes que el estándar. Por marca. Por marca.
efectivamente, se calcula por marca. Es una regulación del mercado, ¿es constitucional alterar el derecho de propiedad de esa manera, no? ¿O la actividad privada? ¿Sí? No, le pregunto, sí, pues me parece súper bien, pero me imagino que la empresa podría decir, oiga, aquí me está usted condicionando lo que yo vendo. No, sí, en muchas partes del mundo se hacen cosas avanzadas, pero en Chile es un poco más complejo. No, es que yo me imagino que una empresa de auto le diga, mire, usted tiene que vender una cantidad con estas condiciones, no de buena gana podría aceptar, pero tal vez de mala no. No, en serio, no es... No, son requisitos. No, sí, yo solo estoy diciendo que es una política pública interesante, uno tiene sus dudas. Esto es algo que ya existe hoy día, los vehículos tienen que cumplir tantos requisitos de seguridad, otro tipo de requisitos, y este es un requisito que también se le establece a los vehículos al momento de la importación, que para poder importarlos y poder comercializarlos en Chile van a tener que ser... Para entrar ya, en la importación, ya, por ahí viene la... Ok. Y volviendo al punto del 3 por, como decíamos, se calcula un promedio, y lo que es un hecho de la causa es que los autos eléctricos y cero emisión en general son más eficientes, o sea, son mucho más eficientes que los otros autos. Entonces eso genera un incentivo natural a que, si es que yo estoy ahí con problemas o en la quemada para alcanzar mi promedio, tengo un incentivo mayor a comercializar ese tipo de vehículos que mejoran mi promedio de manera importante. Entonces, en vez de contarlos una vez, me abultan el promedio de mejor manera. Con respecto al tema de los resultados esperados, claro, aquí se muestra en este gráfico la línea roja, que no se identifican muy bien los colores, pero es la que termina... La que es más horizontal, es el caso de Chile, y aquí se muestran cómo han avanzado los estándares de eficiencia en otros países que ya han implementado estándares de eficiencia energética. Entonces lo que se muestra acá es que si es que en Chile no implementamos estándares de eficiencia energética, efectivamente vamos a estar muy atrasados y vamos a estar bastante... Ya, les pido silencio para poder terminar la explicación del... Yo sé que están motivados, pero... No, yo sé, pero que si no, no vamos a poder complementar. Porque, disculpa, lo que yo entiendo es que esto alude a la política general, no de los vehículos. Las gráficas que tú nos estás mostrando. Entonces, por eso... Esto es aquí muestra el estándar específico para cada año, para cada país, que se ha logrado en los diferentes países. Y en el caso de Chile se muestra una línea punteada, ¿cierto? Que sería la proyección de la tendencia natural que tenemos hasta hoy día. O sea, si no implementáramos ningún tipo de estándar, identificamos que nuestros niveles de eficiencia van a ser mucho más bajos que lo que están logrando otros países que ya han implementado estándares. Entonces, por eso es la importancia de esta política. Y en cuanto a quién le afecta o a qué tipos de vehículos, la norma o la ley, el proyecto de ley establece que es para vehículos livianos, medianos y pesados. No obstante, establece que es en orden progresivo a quienes les aplica. O sea, en primera instancia aplica a vehículos livianos, que tiene que ver también con la factibilidad de poder implementarlo. Hoy día los vehículos livianos cumplen con protocolos de medición de eficiencia, entonces se puede medir más fácil la eficiencia hoy día, cosa que no es tan clara para vehículos medianos y pesados. Entonces por eso se da mayor plazo para la implementación de ese tipo de vehículos para poder establecer también los protocolos necesarios para poder tomar la medición de eficiencia de cada uno de los vehículos. Gracias. Subsecretario. Retomando la presentación, otro elemento que incorpora también el proyecto de ley se refiere a la gestión de energía en el sector público y establece obligaciones para los organismos públicos principalmente en dos áreas. Uno, en la incorporación de gestores energéticos, gestores de energía que van a tener que contemplar cada uno de los ministerios de servicios públicos, y además la obligación de tener que reportar los consumos energéticos al Ministerio de Energía, el cual elaborará de manera anual informes para poder medir y poder revisar la información recibida por los distintos servicios. También se incorpora la facultad para el Ministerio de Energía, que hoy día no existía, para poder normar la interoperabilidad de los vehículos eléctricos y poder ver que los distintos cargadores puedan ser uniformados y poder facilitar el acceso a la conexión de los vehículos de carga eléctrica y evitar así que exista una multiplicidad de distintos cargadores, y esto va en la línea de poder ayudar justamente a que exista mejor infraestructura y poder propagar la llegada de este tipo de vehículos. También se incorpora la depreciación acelerada para vehículos eléctricos y se establece para que el Servicio de Impuestos Internos establezca que los vehículos eléctricos de empresas puedan tener un periodo especial de
de 3 años de vida útil y 1 de depreciación acelerada versus los 7 y 2 que es la regla general. Esto también es un incentivo a las empresas para que puedan avanzar en cambios de flota de vehículos eléctricos. Y finalmente, en esta lámina, normativa de hidrógeno, en las últimas semanas, un par de meses, se ha discutido bastante las potencialidades que tiene nuestro país para poder avanzar en el desarrollo, comercialización y eventualmente exportación de hidrógeno verde especialmente, como energético. Y aquí se establecen facultades para que el Ministerio de Energía, de manera expresa, pueda normar lo que respecta a este energético. Y respecto de los aspectos financieros de la implementación de la ley, como señalábamos, son 5 fiscalizadores, los gastos operacionales que se distribuyen en los 5 primeros años de vigencia de la norma, y la depreciación acelerada tiene un impacto fiscal neutro, puesto que por las características que está contemplado este mecanismo, en el cual las empresas pueden depreciar en un menor plazo la inversión de los vehículos eléctricos, sin embargo en los años siguientes cancelarán un impuesto mayor, neutralizándose el efecto que produce esta depreciación acelerada. Y los impactos esperados que bien señalaba para poder cuantificar y poder medir la relevancia de esta ley, se prevé que al año 2030 en nuestro país exista un 5,5% de menor consumo energético, llegando a un 7% al año 2035, lo que equivale a entre 2.400 y 3.500 millones de dólares en los respectivos años. También conlleva una reducción de emisiones directas de CO2 de 4.6 y 6.8 millones de toneladas de CO2 a los mismos años 2030-2035, realizando el aporte también de un 27% de la meta de mitigación de los gases de efecto invernadero, y además se debiese generar un mercado de eficiencia energética que transaría en régimen más de 300 millones de dólares al año. Gracias, subsecretario. Diputado Auto. Me quedó claro que probablemente me distraje si se refería estrictamente al parque vehicular familiar o también a transporte y colectivo. Transporte carga. Que se está dando mucho. Sí, me parece haber mencionado que aplica a vehículos livianos, pesados, livianos, medianos y pesados, y no hace diferenciación si es transporte público o no, entonces por lo tanto le aplicaría a todos sus usuarios mencionados anteriormente. Sí, vamos a reunir. Diputado Out, después diputado Ortiz. Perdón, presidente, quizás complementando lo anterior, la norma se le hace aplicable más que a esas personas que usan esos vehículos, la norma le es aplicable a las marcas que comercializan e importan esos vehículos. Eso quizás cabe aclararlo. Diputado Out. La pregunta específica y muy concreta. Quiero creer o entender que el promedio exigido, es decir, la compensación exigida cuando uno vende un determinado vehículo con determinado estándar y tiene que cumplir el estándar promedio, tiene que vender el número necesario para compensar, no importar el número necesario. Quiero decir que si tú vendes mucho una determinada modelo de la marca que está sobre el estándar, necesito vender concretamente otro número determinado para compensar y no solamente importar. Eso quiero creer. ¿Es así? ¿Es sobre el resultado o sobre la importación? Termínate las preguntas. Vamos a juntarlas ya, pero yo creo que la pregunta fue bastante clara, las vamos a reunir, eso sí. Diputado Ortiz y después diputado Jackson. Para complementar, presidente, los buses que hay cientos ya que han llegado aquí por el Transantiago, que han llegado, esos son todos en función de lo que tiene que ir, que son eléctricos y todo. Eso, por favor, yo quiero que me explique. ¿Sabe por qué quiero que me lo explique? Por lo siguiente. Nosotros cuando aprobamos el presupuesto del 2020 en el tema del Ministerio de Transporte, me recuerdo muy bien que la exposición que hicieron la gente de Hacienda fue en el sentido que iban a llegar mínimo más de 500 de esos en este año, aquí en reemplazo de los buses tradicionales del Transantiago, y que fuera de eso iban a haber también en el transporte colectivo, cuando se firmen en este caso los respectivos convenios por los subsidios que se hace al transporte público, se va
exigir, esa fue la terminología, este tipo de uso. Yo creo que es bueno que nosotros, porque en ese instante no lo clarificaron. Gracias, diputado Ortiz. Diputado Jackson. Sí, mi consulta, porque lo estaba tratando de ver en las láminas de introducción y de contexto general, para el área de los automóviles o de los vehículos más bien, ¿cuál es el impacto que puede tener una política que se dedique a entrar al mercado de los vehículos y por lo tanto establecer estándares, que yo creo que es algo que sí o sí tiene que estar, pero la pregunta es como el énfasis, los pesos y los impactos? Uno es esta estrategia que dice, por ejemplo, reducción de emisiones directas y también la creación de un mercado de eficiencia energética por una cantidad de millones de dólares, versus, por ejemplo, ser mucho más estricto con las vías de tránsito para que se ocupen más transporte público. Entonces, obviamente que hay un trade-off entre aumentar el parque automotriz y poner incentivos a aumentar el parque automotriz y la capacidad que tienen los usuarios de ir muchas más personas por una vía que vaya despejada, por ejemplo. Entonces, poniéndonos en un caso extremo, si es que dijéramos, ¿saben qué? De hoy día vamos a ser mucho más estrictos con vías exclusivas, en todos los lugares van a haber vías exclusivas y ni siquiera los taxis se van a poder meter a las vías exclusivas. ¿Qué impacto tiene eso? Por ejemplo, si es que lo vemos como política pública, en reducción de emisiones comparado con una política como esta. Me imagino que ambas tienen impacto, no sé si se han comparado unas con otras, no son excluyentes, por lo tanto se pueden aplicar ambas, pero tengo la impresión de que aumentando el parque automotriz, si bien se están poniendo incentivos para que sean en el campo de autos eléctricos o que sean neutros en términos de carbono, mientras vaya un pasajero por auto, o promedio, no sé, 1,5% de pasajeros por auto en una estructura que es bastante grande, comparado con lo que va en un metro, comparado con lo que va en un bus, quizás pueden haber otras políticas que pueden tener más impacto y que quizás sean incluso más fáciles, más baratas, pero claro, más restrictivas. Entonces, preguntarle en ese sentido, la restricción, esto va por el lado de incentivar los que son eléctricos o carbono neutrales. ¿Cómo va la otra línea, que es castigar los que son altamente emisores? Porque hay dos vías, el garrote y la zanahoria. La pregunta por el garrote es combustible, diésel, o sea, por ejemplo, hacerlo más caro o subir el impuesto, u otras medidas que puedan incluso ser más drásticas con los vehículos que sean altamente contaminantes, de manera de desincentivar el uso del automóvil. Porque no sé si es que la política esta, uno pensaría, creándose un mercado de eficiencia energética, es incentivar el uso automóvil o más bien desincentivarlo. O sin importar si se incentiva o no se incentiva, que sean condiciones mejores para el medio ambiente. Y mi impresión es que quizás no basta tan solo con ser neutro frente a esa disyuntiva de incentivar o desincentivar el uso automóvil, sino que con la situación que estamos viviendo a nivel global, lo que debería hacer con mucha fuerza los gobiernos en el mundo, independiente del color político, es desincentivar el uso de automóvil, incluso aunque afecte alguna ganancia de la industria, porque mi impresión, o al menos mi visión, es que el planeta y la posibilidad de que las futuras generaciones puedan vivir en un planeta sin tanto desastre natural, producto del cambio climático, va antes que las expectativas que tenían las empresas que están desarrollando ese promedio de 3x1 que puedan ser autos altamente contaminantes. Entonces, quisiera ver si es que hay un complemento a esa política. Muy bien. No sé si hay más dudas, inquietudes. Yo, mira, solo quería hacer un comentario general, porque la verdad que a mí me parece que el tema que ustedes nos traen a colación es extremadamente relevante, ¿ya? Y aunque a nosotros nos toque ver este proyecto en una cosa muy específica y acotada, y podríamos de hecho decir que, como decía el diputado Lorenzini, más bien podemos apoyarlos para que sea más rápida la implementación del personal que permita que esto se ejecute, se fiscalice de buena manera, la inquietud que a uno le queda es no tanto con el proyecto en sí, sino que un poco lo que apuntaba el diputado Jackson, o sea, cuál es la concepción más global de este gobierno, pero que además al ser política pública deberíamos esperar que el gobierno que venga le dé continuidad, ¿ya? Más allá de si es de una tendencia política u otra, porque lo que uno está leyendo de este tema que está en boga en el mundo es que hoy día ya incluso está hablando de una revolución industrial verde. O sea, ya se está hablando de que vamos a tener que rápidamente cambiar toda la base en la cual se usan los combustibles fósiles que están en casi todas las industrias, pero además de eso que surjan nuevas industrias. Entonces uno tiene la sensación de que estamos haciendo cosas
que podrían estar bien intencionadas o no, discutámoslas, pero que son todavía muy pequeñitas, muy acotadas, y que van muy lejos de las exigencias que nos han puesto los organismos internacionales, incluyendo la CEPAL para América Latina, que diagnostica que en este ámbito América Latina está súper atrasada. O sea, China nos lleva años luz de ventaja, años luz. Después viene Europa, Estados Unidos se ha quedado rezagado en estas materias, pero América Latina está de los lugares más atrasados del mundo. Entonces, no es que queramos decir que, sino que en esta materia la sensación que yo tengo, insisto, es que estamos yendo muy conservadoramente, ya sea por concepción de política, podemos tomar lo que dice el diputado Jackson, por el volumen del impacto que esto tiene, o sea, cuántos autos podríamos llegar a cambiar o cuántas emisiones reducimos en un rango de tiempo que tiene que ser muy concreto. Entonces, eso es como la inquietud general que existe, por lo menos que yo tengo, más que complementa un poco lo específico del proyecto de ley. Eso es lo que yo quería agregar, subsecretario y asesor. Presidente. Para ir en orden respecto de la consulta del diputado Baut, de qué es lo que se exige, la importación o la comercialización de los vehículos. En este caso es lo mismo, porque los vehículos que se importan los venden todos. Es decir, el vehículo que importan va a tener que cumplirlo y eso se va a ver reflejado en la comercialización y en los vehículos que van a andar hoy día en la calle de nuestro país. Eso va a depender también de la homologación que tienen los vehículos. Por tanto, para este caso particular, tanto la importación como la comercialización es exactamente lo mismo en términos de vehículos. Respecto de lo que señala el diputado Jaramillo, perdón, el diputado Ortiz, respecto de lo Es amigo mío. lo sé, Se parecen, por eso la confusión es razonable, se parecen, por eso. Somos amigos. Respecto de los buses y cómo se incorpora esto, como señalábamos anteriormente, la certificación o los cumplimientos de estándares son para todos los vehículos, tanto vehículos livianos, medianos y pesados, que transitan hoy día en el país. De hecho, hace el domingo pasado nada más, se inauguraron y se llegó al bus número 1000 de Redbus, que es el bus número 1000 con carácter sustentable. Ahí se incorporan vehículos eléctricos y vehículos Euro 6 que tienen altos estándares también, o estándares altos en materia de eficiencia y de menores emisiones. Esto va de la mano con ¿Euro 6 son híbridos, perdón? No. Simplemente más exigentes en estándares son más exigentes, efectivamente. Y esto va de la mano también. El número 1000. Bus número 1000. 1050 creo que llegamos. Si mal no me equivoco. Y además se inauguró también el noveno electroterminal para poder cargar estos buses. Cerca de 450, si no me equivoco. Aproximadamente. Y esto además, también prontamente se va a comenzar a ver en regiones, porque el plan es que al año 2040 la totalidad del transporte público en nuestro país sea vehículos eléctricos y la totalidad y el 40% de los vehículos livianos sea vehículos eléctricos a nivel nacional, evidentemente. Esas son también parte de las metas que se han establecido. Personalmente creo que esas metas se van a cumplir antes, porque dado el desarrollo y cómo va avanzando la tecnología. Vemos hoy en día que y ahí complementando un poco lo que señala el diputado Jackson, los vehículos eléctricos son hoy al hacer comparación entre un vehículo de combustión interna y un vehículo eléctrico, son más costosos en términos de inversión para quien compra el vehículo. Pero esperamos que por el desarrollo tecnológico, al año 2024-2025 existe una paridad ya entre ambas tecnologías. Pero aun cuando tienen un mayor costo de inversión inicial este tipo de vehículos, también se ve que tiene beneficios directos desde el día 1 de utilización. Por ejemplo, los vehículos que andan más de 30 o 35 mil kilómetros al año, es más eficiente, es costo efectivo transportarse y comprarse un vehículo eléctrico porque tiene menores costos en combustible versus en energía. La carga de un vehículo eléctrico anda cerca de los 8.000 pesos aproximadamente, depende del tamaño del vehículo. Y los costos de mantención son muchísimo más bajos también que los vehículos de combustión interna. Por tanto, va a haber un tema tecnológico y un tema de costo-eficiencia que va a ayudar a avanzar también en materia de recambio. Y respecto de políticas públicas, el Ministerio tiene un trabajo bien intensivo en promoción del transporte público y por eso es que hemos puesto metas bastante exigentes y hoy día Santiago, y esperamos que esto se replique también en las otras ciudades del país, es la ciudad, después de las ciudades de China, que cuenta con más vehículos eléctricos en las calles en lo que se refiere a transporte público. Vemos también, y a través de la Agencia de Sostenibilidad Energética, firmamos a comienzos de este año un nuevo compromiso público-privado por la electromovilidad, en la cual de manera paulatina se han ido incorporando más y cada vez más
más flotas, más empresas para poder hacer el recambio tecnológico. Pero efectivamente esto del foco no es que existan más vehículos en la calle, sino que los vehículos que hoy día existan sean de una mejor calidad y a poder establecer los estándares que estamos incorporando en esta ley, vamos a poder establecer que los vehículos más contaminantes, aquellos vehículos que emiten más emisiones, no puedan ingresar a nuestro país, no sean parte de nuestro parque vehicular. Por tanto, esto no es una norma que promueva el parque automotriz, sino que lo que busca es que tengamos vehículos más eficientes y tengamos un mejor uso también de nuestro energético a nivel nacional. Y esto va bastante ligado también con el desarrollo que hemos tenido en el último tiempo en nuestro país en energías renovables. Vemos también que tenemos de manera creciente el desarrollo de proyectos de energía solar, energía eólica principalmente, que van cada vez siendo parte más relevante de nuestra matriz energética. Por tanto, vemos que la utilización de este tipo de vehículos energéticos a través de electricidad que provenga de energías renovables cierra un ciclo bastante virtuoso que tenemos en nuestro país. Posteriormente, también en materia de hidrógeno, vamos a poder ver también cambios bastante sustanciales. Vemos que el hidrógeno va a poder ser utilizado también especialmente en vehículos pesados, en la minería o en vehículos de transporte de carga. Y nuevamente vamos a poder producirlo a través de hidrógeno verde y a través de un hidrógeno que es amigable, o de un energético que es amigable con el medio ambiente. Y respecto de la pregunta del diputado Núñez, del foco que tiene el gobierno en materia de sustentabilidad, de cambio climático y de utilización de energía renovable, el foco es la carbono neutralidad al año 2050. Y todas estas medidas apuntan hacia allá. También tenemos como gobierno el Plan de Energía 2050, que de manera periódica, y comenzamos ya a fines del año pasado y vamos a continuar este año desarrollando cuál es la política energética que como país queremos para el año 2050. Esto quedó en un mandato legal que tenemos en nuestra normativa y hemos hecho talleres en todas las regiones del país. Hemos hecho talleres de discusión con la ciudadanía, con los gobiernos locales, para poder ver cuál es la energía y cómo podemos desarrollar nuestra matriz energética al año 2050. Ahora estamos comenzando el mes de marzo nuevamente más talleres a nivel regional, pero ya en localidades que no sean capitales regionales. Asimismo también, y en materia de eficiencia energética, tenemos el plan de eficiencia energética que esta ley establece que el Ministerio debe desarrollar, y algo muy relevante es que obliga a que las distintas instituciones del Estado conversen y muestren los distintos planes y los aportes que van a hacer en materia de eficiencia energética. Es decir, los aportes que puede hacer el sector de vivienda o los compromisos que toma el sector de vivienda van a ser relevantes y tienen que ser incorporados en este plan. Lo mismo con el sector minería, el sector medio ambiente, todos los distintos ministerios o sectores que tengan que aportar en esta línea. Y eso va armado también con la necesidad de la gestión de energía que hablábamos anteriormente para las industrias y para el sector público. Diputado Auto. Respecto al etiquetado energético de la obligación de calificar energéticamente las nuevas viviendas, los edificios de uso público, en fin, edificios comerciales, una cosa es calificarlo y otra cosa es fijar un estándar. Y claro, ¿qué avance significa que nosotros califiquemos simplemente la eficiencia energética de un centro comercial en lugar de exigirle un cierto casillero en la clasificación? ¿Para qué hablar de los edificios públicos? ¿Cuál es el aporte de la calificación? Porque nadie elige, no hay alternativa, digamos, como cuando uno va a comprar una vivienda. Entiendo yo el aporte que significa mostrarle al eventual comprador cuál es la eficiencia energética del departamento que va a comprar, pero no entiendo el valor que tiene simplemente fijar en qué categoría se encuentra el edificio donde yo voy a trabajar, particularmente tratándose del Estado, que debiera fijarse metas determinadas, no solo de tener la calificación energética, sino de tener una calificación energética determinada para sus viviendas sociales, para sus edificios públicos, etc. No sé si Subsecretario. En materia de estándares de calificación energética, el Ministerio de Vivienda a través de la UUC establece ciertos criterios y parámetros que deben ser cumplidos. Esto sirve, y lo que estamos haciendo a través de este proyecto de ley es
poder entregar mayor información para poder traspasar esas obligaciones también a algo que sea patente y pueda ser revisado por quienes adquieren este tipo de vivienda y puedan hacer comparaciones, porque aun cuando se cumplan estándares pueden haber diferencias entre las distintas viviendas. Y respecto de las obligaciones, bueno, lo que es el plan de gestión energética para los grandes consumidores va justamente en esa mano. Los grandes consumidores, esto no va a ser voluntario ni optativo, sino que los grandes consumidores de energía van a tener que someterse a estos planes, van a tener que presentar cuáles son sus planes y van a tener que también disminuir sus consumos energéticos cuando esté en implementación esta ley. Es decir, también hay exigencias que son ineludibles para la industria y para los grandes consumidores de energía. O sea, que van a obligar a producir en determinada dimensión. A los 200 grandes, eso fue lo que dijo. A los grandes consumidores de energía. Que son 200, dijeron, que era un 30%. 33% de los consumos energéticos del país. Claro, y se supone que para eso la fiscalización de la SEC va a ser relevante, porque si... ¿El corte para establecer quiénes son los grandes? Quizás primero para complementar lo anterior con respecto a los... Para complementar con respecto a los estándares de vivienda, efectivamente es un buen punto que se plantea de, por un lado, está la lógica de informar y, por otro lado, la lógica de exigir un mínimo. Y como se mencionaba antes, efectivamente está establecido en la ordenanza de urbanismo y construcción todos los estándares mínimos de eficiencia que se exigen en la construcción. Y un dato adicional es que en el marco de este plan, que hay que actualizar cada 5 años de eficiencia energética, también se establece que como insumo para elaborar ese plan se exige a los organismos sectoriales o ministerios sectoriales a que hagan una revisión de sus normativas de eficiencia energética. Entonces, en este caso se establecería que cada 5 años hay que revisar esa normativa de estándares. Y con respecto al límite para la implementación o la exigencia de estándares de eficiencia energética, se estableció en el proyecto de ley, en el texto, en el artículo 2, que los consumidores que consuman sobre 50 teracalorías de manera anual son los que tienen que implementar sistemas de gestión de energía. No obstante, también a través de una resolución ministerial se podría establecer ciertos criterios para otros consumidores que sean grandes, ¿cómo se llaman?, de ventas. Empresas de mayor tamaño. O sea, además de los que son sobre 50 teracalorías, se pueden establecer que en el marco de las empresas de gran tamaño, otros criterios para incluirlos también en esto. Y eso es lo que mencionábamos anteriormente, que son cerca de 200, 150, 200 empresas que representan más de un tercio de los consumos del país. Ya, yo solo quería agregar, subsecretario, algo que cuando lo escuché a usted siento que tengo una paradoja, digamos, respecto al avance positivo, pero que genera otros efectos no positivos. Ya usted señalaba, por ejemplo, que lo que está en todas las fuentes de información, en los diarios, la gran potencia que tiene la inversión que se está haciendo en energías renovables, particularmente eólica, ¿ya? Y la región de Coquimbo es la región de Chile que más energía eólica genera. Sin embargo, lo que el mismo gobierno nos ha dicho es que para poder respaldar esa energía eólica se van a construir en nuestra región 3 centrales termoeléctricas, una en Combarbalá, una en Ovalle y otra en Canela. Entonces, cuando a mí me dicen que la meta es que el 2050 eliminemos las emisiones de carbono, que provienen una buena parte de combustibles fósiles, y el gobierno en la práctica hoy día está instalando en una región 3 centrales termoeléctricas, serán de respaldo, pero se instalan con una proyección de tiempo, me imagino por la inversión relevante a 20 o 30 años, uno ve que en la gente común y corriente eso suena contradictorio. O sea, no tenemos la capacidad tecnológica o técnica de poder resolver que por la discontinuidad que de las energías renovables hayan otras opciones. Entonces yo lo señalo porque, por lo menos en la región de Coquimbo, la comunidad de Combarbalá, la comunidad de Ovalle, y le aseguro que la gente de Canela se va a oponer a que le construyan centrales termoeléctricas, aun cuando el argumento es que esas centrales van a ser respaldo para que las energías renovables, en este caso eólicas, funcionen de buena manera, pero es una paradoja, o sea, difícil, digamos, de comprender desde el punto de vista de que no haya otras soluciones técnicas. Eso solamente se lo digo a raíz de que usted, y yo comparto, digamos, valoraba algo que es positivo, pero que no tenemos bien resuelto, por lo menos en un aspecto técnico como es esta cosa de la creación o construcción de las centrales termoeléctricas de respaldo, que son 3 nuevas en una región, o sea, no deja de ser relevante. Eso.
Efectivamente, uno de los temas que es muy relevante cuando hablamos de energías renovables, principalmente la energía solar y fotovoltaica, son energías que no son constantes, por tanto tiene que haber otro tipo de generación de energía. Y ahí entra también en discusión la relevancia que tienen las baterías o los métodos de almacenamiento que puedan desarrollarse y el costo que esto tienen. Y precisar también no es que el gobierno no construye centrales termoeléctricas, estas vienen de hace un tiempo atrás desarrolladas y el gobierno no construye plantas termoeléctricas en ningún lugar. O sea, pero no las construye, pero las incentiva, porque son las comisiones regionales las que la aprueban. Yo acabo de presentar el día viernes una solicitud de invalidación de una resolución del gobierno regional de la región de Coquimbo autorizando la resolución de calificación ambiental. Y el fundamento de eso es que la política del gobierno en esta materia requiere esas 3 centrales. Entonces, acá hay una política pública. Ahora, si usted me dice que el gobierno puede hacerlo de forma más eficiente y por otra vía, yo lo aplaudo y le pido que me señale cuál es, porque entonces puedo meter más argumentos a mi solicitud de invalidación de la resolución de calificación ambiental. Se lo agradecería, pero hay una responsabilidad de política pública. Ahora, ¿por qué no se ocupan otras fórmulas? Podríamos hablar de por qué no hay baterías litio que tienen capacidad de acumulación de larga duración. Y eso está, en mi opinión, está asociado a política pública, pero bueno, es un debate en el cual yo creo que estamos muy atrás como país. No sé si hay alguna otra opinión, ¿no? Sobre el punto, entonces. No. Secretaria. O sea, lo que yo propongo, no sé lo que opinan los otros diputados presentes y diputadas también, es que independiente de la urgencia, ya que el tema nosotros lo vemos no como comisión técnica, sino con lo referido a la materia presupuestaria, y está clarificado el alcance del proyecto, que por lo menos yo veo que nuestro ánimo es positivo, independiente que consideremos que hay que ir más rápido o mejorar los mecanismos o desarrollar otras iniciativas. Yo lo que propondría sería aprobarlo ahora, darlo por aprobado este proyecto de ley, que en mi opinión es un aspecto importante de avance, independiente que podamos seguir discutiendo, pero el solo hecho que exista nos permite abrir el debate. Entonces, al respecto yo no vería una nueva sesión independiente de la urgencia del gobierno. En este caso, el de la geotérmica lo dejaría aparte. ¿Dónde fue a veranear? Es positivo, es muy positivo. Estuve estudiando sobre los temas verdes, diputado. Oye, la palabra. Diputado Ortiz, tiene la palabra. Mira, analizando el informe, hay 3 informes financieros. 3 informes financieros en este proyecto. Por la explicación que dieron ustedes desde el punto de vista que esto comenzó en el año 2018, después una fusión con un proyecto de senadores de la República, y terminó en el último informe financiero, ahora hace poco, el 12 de agosto del 2019. Ese fue el tercero. El segundo y el tercero, con las indicaciones que ustedes presentaron, los efectos de las indicaciones sobre el presupuesto final no irrogan un mayor gasto fiscal. Entonces yo estoy de acuerdo a aprobarlo ahora. No estoy de acuerdo. Pero usted debiera clarificarnos ahora el costo efectivo, porque quien haga el informe en la sala va a tener que dar a conocer cuánto, en este caso, el gasto para el Estado. Y eso está solamente en el primer informe financiero. Y ese informe financiero es del año 2018. Y ahí plantea los gastos asociados a la implementación de este proyecto de ley. Hablan del año primero, el 2018, y al quinto, que en este caso. Yo estoy de acuerdo a aprobar, te vuelvo a repetir la frase, pero debiera quedar clarificado para quien haga el informe en la sala. ¿Cuánto cuesta hoy día? Eso. Actualizado. Efectivamente hay un informe financiero y después 2 informes complementarios con modificaciones con modificaciones que habría que actualizar en tabla a valores del año 2020. Vamos a actualizar la información. Si lo requiere. Bueno, pero para resolver el punto, ¿estaremos de acuerdo con aprobar el proyecto de ley en lo que nos compete, con el compromiso del subsecretario de actualizar lo que se corresponda al informe financiero? ¿Lo aprobamos? ¿Sí? Sí. ¿Diputados? ¿Sí? ¿Aprobado entonces, secretario? Nominal. Vamos a tomar la votación nominal, ya. Nominal, hombre. Secretaria, ¿quiere tomar la votación Sí, presidente, nominal. Tome la votación nominal. No están todos. Tome la votación nominal, no hay problema. Señora Cid, señor Jackson,
Señor Melero. Señor Núñez, al final, presidente. Bueno, al final. Señor Ortiz. A favor. Señor Pérez. Señor Ramírez. Señor Santana. Señor Chili. Señor von Mühlenbrock. Presidente. A favor. Hay 1, 2, 3, 10. 10 a favor. ¿Cuánto? 10. Unánime. 10. Ya, aprobado entonces el proyecto de ley en Mañana forma tiene que unánime. actualizarlo. Diputado, sí. Diputado informante, señor Chili. Y la Secretaría no lo envía a la cuenta para la sala hasta que no ingrese el informe financiero. Estamos. Muy bien.